respuesta a sus mentiras, sus manipulaciones, su atrincherarse, al menos por ahora, en el Palau de la Generalitat Valenciana, y mañana esa importantísima comparecencia en las Cortes Valencianas. Pero antes el asunto Teresa Ribera, que ahora mismo está bloqueado, que hoy Ursula von der Leyen va a tener reuniones para intentar desbloquear en la propia Comisión Europea. Le preguntan también en Congreso de los Diputados a Gabriel Rufián, María Yapar, Esquerra. ¿Estrategia del Partido Popular para intentar bloquear la elección de Ribera? Pues curioso patriotismo. Al final, una persona con la posibilidad de optar a un puesto de tanta responsabilidad que sea boqueteada por la derecha española, pues curioso patriotismo. ¿Cómo va la negociación de las medidas fiscales? ¿Habrá posibilidad de aquí a mañana de llegar a un acuerdo para salvar al menos el proyecto de ley que viene de Bruselas? Estamos leyéndolo. Es que no nos lo pasaron antes, así que creo que es una mala cosa, una mala manera de negociar, pero bueno, lo leeremos y veremos. Es importante en el Centro de Emergencias de Valencia. La instrumentalización política, este volantazo para instrumentalizar políticamente la catástrofe de Feijóo es incomprensible, porque ¿a quién se está dirigiendo? No puede dirigirse a los valencianos. Toda España sabe ya lo que ha pasado. Cuando justifica a Carlos Mazón, que ya ha pedido incluso disculpas y ha admitido algún que otro error, y Feijóo le disculpa ahora, pero ¿a quién se está dirigiendo? Si todo el mundo sabe que desapareció en las horas claves. Que asuma además Feijóo en primera persona la estrategia de desbancar a Teresa Ribera es asumir en primera persona un fracaso anunciado. Está impugnando, como decía Lucía, todos los comisarios que ha tenido que pactar en un momento muy complejo Ursula von der Leyen del Partido Popular. Es él quien ha pedido, que es quien ha intentado retrasar una votación que yo creo que solo va a conseguir retrasarla en un momento geopolítico tenso en el que ayer, déjame decir, que hicieron el ridículo durante la audiencia y el examen de Teresa Ribera, cuando todos los diputados de todos los partidos políticos preguntaban por cuestiones claves para el futuro de Europa en materia verde, en materia de competencia, en materia de comercio. Dolors Montserrat a la altura de Busadé, hablando de una catástrofe que solo compete en el Parlamento valenciano y en el Parlamento español la resolución y clarificar, y que comparezcan, por supuesto, todos. Pero se hizo el ridículo porque no tocaba en un momento tan complejo y tan tenso como esto. Por tanto, el anuncio de un fracaso que asume Feijóo. Pero atención, que Manfred Weber, que yo creo que es el hombre clave para el Partido Popular. Ministro Torres, ¿por qué se ha puesto un poco de perfil mientras veían que un kamikaze estaba gestionando esta tragedia? Realmente, desde Compromís pensamos que el presidente del Gobierno tindria que haver donat un pas endavant a l'endemà d'esta tragèdia, vist la incompetència del govern de Mazón i del Partit Popular en el País Valencià. No entenem per què el PSOE valencià busca salvar al soldado Sánchez perpetrant a Mazón. Velasco, Pedro, vaya enfado que tienen. Quieren comisión de investigación, van a iniciar acciones también penales. Compromís, ¿eh? Sí, el más duro hoy en el Congreso, en la comparecencia de Ángel Víctor Torres, y el más duro también ayer en el Senado. Decía la diputada Micó, lo que salva al pueblo son las instituciones competentes y no como lo que ha ocurrido en el caso de Valencia. Es verdad que Compromís tiene esa postura parecida a la de Podemos en este caso, que es el día 29, la competencia absoluta es la de Mazón, presidente de la Generalitat. ¿Quién se iba a imaginar el desastre y el desbarajuste y la incomparecencia de todo el equipo? Porque es Mazón, es su consejera, es el de servicios de emergencia, pero una vez compruebas a la mañana siguiente que el desastre es absoluto y que la negligencia de Mazón está provocando que no estén los efectivos donde tienen que estar, ahí tenía que haber apretado el Gobierno de alguna manera para tomar el control. Se ha debatido esta mañana. Es verdad que yo no tengo tampoco una postura clara, porque esto tiene que ver con cómo opera el ejército, cómo puede haber un mando único de bomberos, pero lo cierto es, Antonio, que esta no es la primera catástrofe, que venimos de Filomena. Más enfrentamiento que hay entre Ayuso y Margarita Robles, por ejemplo, no se me ocurre otro gobierno autonómico, y esto no lo hemos visto antes. Hoy es otro ejemplo de ello. ¿Qué ha pasado en Valencia? No han necesitado pedir ayuda al Gobierno para activar la alerta roja, para que suenen los móviles, para que estén los mandos donde tienen que estar. ¿Qué ha pasado hoy en Andalucía? En Málaga, absolutamente lo mismo. No ha tenido que intervenir el Gobierno central. Es el Gobierno de Andalucía el que opera, y si se desborda, pedir ayuda al Gobierno. Por tanto, ha pasado muchas veces, y la incomparecencia, yo creo que del Gobierno valenciano, es la que arrastra todo lo demás. Espera un momentito, Pedro, porque María Yapar, ¿qué le ha dicho Ángel Víctor Torres, hablando de Teresa Ribera, de la situación?
de la Unión Europea no superó el primer examen del Parlamento Europeo. Es una situación inusual y preocupante para Europa y, en consecuencia, para nuestro país como la cuarta potencia en la Unión. Yo no puedo celebrar que España tenga que ser noticia en la Unión Europea por las dudas que suscita la candidata a la vicepresidencia de la Comisión Europea. Creo que el Gobierno debe de reflexionar. El Gobierno de España está a tiempo de acertar. Ha de reflexionar sobre la presión a la que está sometiendo a las instituciones europeas, chantajeándolas de que no se va a poder conformar la Comisión si no se acepta la imposición de un país miembro, en este caso de España. La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del Gobierno, de la señora Ribera. El Gobierno debería de poder presentar perfiles de mayor prestigio, de mayor consenso. El Gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría. ¿Por qué? Porque no tiene una mochila detrás, ni de responsabilidad política, ni en su caso de responsabilidad judicial. Creo que la tragedia que ha sacudido a España entera en estas semanas tiene suficiente importancia para que el Gobierno abra una reflexión. La ministra con mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones. La ministra que tenía a su cargo los dos únicos organismos del Estado para dar cuenta de la previsión meteorológica y de los caudales del dominio público, ya sean ríos o barrancos, esa ministra no es la que España necesita como candidata, ni es la que la Comisión Europea necesita como vicepresidenta. Esa ministra no debería de ser premiada con un puesto de relevancia en la Unión Europea en nombre de España. Por eso le pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Ribera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona que concite el apoyo de la sociedad española. Yo pido en definitiva al Gobierno de España que no lleve a Europa el apoyo a Teresa Ribera. Von der Leyen. Mantienen, Antonio, y preguntado directamente lo que tú acabas de decir, ¿se mantiene o no por parte de Ursula von der Leyen el apoyo a Teresa Ribera después de todo lo ocurrido? Van a escuchar al portavoz de la Comisión Europea. Dice que la presidenta de la Comisión dio su apoyo al conjunto de los propuestos para formar parte de su colegio y que ese apoyo no ha cambiado. Le Parlement européen a un processus d'audition qui est en cours et la présidente a bien entendu accordé sa confiance à Madame Ribera et l'a proposée comme commissaire. Donc maintenant, nous sommes dans une phase qui est celle de la confirmation par le Parlement européen des différents commissaires proposés par la présidente. Velasco, tú conoces también la Unión Europea. Von der Leyen está diciendo Teresa Ribera es mi vicepresidenta y comisaria. El PP está diciendo que Teresa Ribera de ninguna de las maneras. Manfred Weber, el hombre fuerte del PP europeo, seguro que está intentando desestabilizar y no es la primera. Sí, a mí me preocupa que Feijóo diga que es estado de emergencia y no tenga la capacidad de convencer a Mazón. Es un problema de autoridad suya como líder del PP, bien, pero que sea capaz en rueda de prensa, como he dicho ahora mismo, de mantener una versión que es directamente falsa, preocupa. No, en la Comisión Europea no hay un movimiento contra Teresa Ribera. Lo que es cierto es lo que dice el PP off the record. Fue Feijóo quien ha movido con Weber el intentar desplazar a Teresa Ribera. No está cuestionada en la Comisión, no está cuestionada por los eurodiputados de Renew, incluso por los del Partido Popular Europeo. Si hay malestar, es precisamente con el Partido Popular Español, porque hay un acuerdo, que es el de Ursula von der Leyen, del PP también, por cierto, un acuerdo proeuropeísta que le costó mucho armar frente a una extrema derecha muy fuerte en la Unión Europea. Por tanto, si Feijóo se sale con la suya y desbanca a Teresa Ribera, es una mala noticia para el PP europeo, para la Comisión Europea y para toda la composición. Es que María Yapar le está preguntando a Feijóo, ¿pero usted tiene el apoyo del PP europeo, de Manfred Weber, para evitar que Teresa Ribera, para bloquear a Teresa Ribera como vicepresidenta? Estas declaraciones, una defensa del señor Mazón, y ayer sí que lo escuchamos. Esas dos preguntas, gracias. Mire, yo lo que he venido a trasladarles a ustedes
que es normal que el Parlamento Europeo tenga serias dudas sobre la idoneidad de esta candidata y prueba de ello es que la ha rechazado. Y la ha rechazado con preguntas e intervenciones de parlamentarios de distintos países de la Unión Europea, no solamente de nuestra representante, la señora Dolors Montserrat. Yo no tengo ninguna duda que no es la persona adecuada. Para evitar que Teresa Rivera, para bloquear a Teresa Rivera como vicepresidenta. Sus declaraciones, una defensa del señor Mazón, y ayer sí que lo escuchamos. Las dos preguntas, gracias. Mire, yo lo que he venido a trasladarles a ustedes es que es normal que el Parlamento Europeo tenga serias dudas sobre la idoneidad de esta candidata y prueba de ello es que la ha rechazado. Y la ha rechazado con preguntas e intervenciones de parlamentarios de distintos países de la Unión Europea, no solamente de nuestra representante, la señora Dolors Montserrat. Yo no tengo ninguna duda que no es la persona adecuada. No es la persona adecuada no solo por sus políticas en España, políticas que han sido rechazadas por la mayoría de los agricultores, por buena parte de la industria, por buena parte del sector energético, por buena parte de otros sectores ambientalistas. Y usted, he escuchado a la señora Rivera decir que no está en contra de la energía nuclear. Lo ha dicho en Europa. Y aquí está cerrando las centrales nucleares. He escuchado a la señora que quiere hacer un plan de agua y para evitar las inundaciones en Europa. ¿Usted se imagina qué opinará todo el Parlamento Europeo cuando la ponente de este plan de inundaciones y de agua en Europa sea la señora Rivera? 54, está claro que el choque va a más. Pedro García Cortango, Pilar, 20 segundos. Iba a rematar. Es que no es cierto. La audiencia, el examen de Teresa Rivera ayer fue público, duró 3 horas, lo escuchamos muchos de nosotros. Y quien estaba en contra de Teresa Rivera era Busadé, de Vox, Dolors Montserrat, del PP español, y la extrema derecha de Salvini, el diputado de extrema derecha de Salvini. El resto hacían preguntas sobre competencia y sobre intereses de países de la Unión Europea. No es cierto que estuvieran en contra. Pedro. 3 ideas sobre el discurso de Feijóo. Los valencianos pueden sentirse, creo que dice, parcialmente reconfortados. El primer político español, después de las riadas de Valencia, que va a comparecer en un parlamento a petición propia, es el presidente de la Generalitat, mañana, en las Cortes Valencianas. Estemos atentos a lo que va a decir y también estemos atentos a todas y cada una de las explicaciones que ha de dar. Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta, al menos, parcialmente reconfortada con la clase política. Creo que las cosas se pudieron hacer mejor, sí, pero vamos a calibrar la responsabilidad de cada uno. Bueno, dice OK Diario que se va a cargar a Nuria Montes, la consellera que trató de una manera absolutamente inhumana a las víctimas de los fallecidos, a las familiares. Pablo Montesinos, artículo 14. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sé que estás muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en tu tierra, en Málaga, pero antes te pregunto, mañana, ¿dimite, no dimite, anuncia su dimisión? ¿Qué sabemos de lo que va a hacer Mazón sobre Mazón? Pues a esta hora lo que nos asegura el entorno directo de Carlos Mazón es que al 100% se puede descartar su dimisión. Carlos Mazón no va a dimitir mañana, es lo que asegura su entorno directo. ¿Qué podemos esperar mañana? Por lo menos a esta hora. Fuentes de su equipo. Mazón va a ampliar su gobierno, va a reforzar el área de emergencia. Susana Camarero, lo avanzamos por cierto en el artículo 14, va a ser clave en ese gabinete y podría haber cambios en las carteras de Hacienda, Interior y Turismo. Pero al 100%, al menos a esta hora, es lo que asegura su equipo directo, que no esperemos la dimisión de Carlos Mazón, del presidente valenciano. Antonio. ¿Sabes si en las últimas horas, porque me ha dado la sensación de la intervención de Feijóo, me da la sensación de que Feijóo y Mazón han hablado en las últimas horas, porque les ha dicho a los ciudadanos Feijóo, estén atentos mañana a la comparecencia, mañana van a sentirse parcialmente reconfortados. ¿Han hablado Feijóo y Mazón en las últimas horas? Tienen interlocución habitual, directa y además es constante. Es lo que reconocen fuentes del equipo de uno y de otro. Hay una interlocución directa entre Alberto Núñez Feijóo y también entre Carlos Mazón. Alberto Núñez Feijóo que insiste en todo caso que el gobierno ha hecho dejación de funciones por no declarar la emergencia nacional. Pero sí, hay interlocución entre el jefe de la oposición y el presidente valenciano. Antonio. Montesinos, gracias.
Un abrazo fuerte, Antonio. 2:27, Ana Gamar, esa información del País. La Generalitat Valenciana, que desmovilizó a la UME el día de la DAN a las 3:30, se equivocó, tuvo que rectificar. Sí, en el encabezado del mensaje que mandaron, en lugar de poner movilización de la UME, lo que se leía era desmovilización de la unidad militar de emergencia. Esto se les comunicó, rectificaron a los pocos minutos, a las 3:41 ya habían mandado el mensaje correcto, pero en inicio pidieron la desmovilización de la UME. Inés García, Levante, está pasando ahora mismo en Málaga. Vamos a ver de nuevo las imágenes, esa cascada interior del supermercado. Fíjense cómo están los interiores de edificios como ese supermercado. Fíjense el agua ahora mismo, que está penetrando por todas partes, con cascada incluso interior, desbordando también los techos. Es impresionante lo que está pasando ahora mismo en el Hospital Clínico de Málaga, donde han tenido que suspender todas las operaciones. Prácticamente inundado en su interior. Están ahora mismo intentando desaguar absolutamente todo el edificio. Y va a seguir, Cacho, va a seguir lloviendo. Sí, va a seguir lloviendo en Málaga, por lo menos está activado el aviso rojo hasta las 12 de la noche, así que hay que extremar la precaución. Esperemos que esa línea de tormentas vaya moviéndose, pero ahora mismo está estática, dejando mucha lluvia. En la última hora, Antonio ha dejado 75 litros por metro cuadrado, eso es durante 60 minutos, intensidad torrencial sin parar. Os voy a pedir un titular a cada uno. Pilar Velasco, titular final. No hizo caso a la AEMET, echa la culpa a la Confederación, desapareció durante todo el día. La comparecencia de mañana es importante para reconstruir lo que ya casi todos sabemos y lo que se ha publicado. Pero que sea solo la dimisión de Nuria Montes, la consejera, que dijo a las víctimas: no vengan a ver a sus muertos, quédense en su casa y esperen la llamada, que solo haya esa dimisión, que se refuerce y que asuma Mazón, que no sobra mucha más gente, que no tomó decisiones, que hizo que tuvo una respuesta absolutamente negligente. No sé cómo Feijóo puede decir que eso va a reconfortar a los ciudadanos o a sus víctimas. Porque han hablado y Mazón le ha prometido una